Vamos llegando a la parte final del sermón del predicador Salomón. Ya estamos prácticamente a 2 sermones de poder acabar este precioso libro. Y a partir de ahora podemos decir que nos vamos a estar centrando, observando las palabras de conclusión de Salomón. Él ha venido hablando varios temas en específico, él ha venido hablando varios puntos en específico de la vida, de lo que él ha observado en este mundo. Y ahora él empieza a hablar de las conclusiones, el cómo se puede esto vivir en el día a día, el cómo esto se puede desarrollar en nuestra vida, cómo podemos actuar. Eso es lo que Salomón va a empezar a hacer a continuación. Y para entender más claro esta conclusión que Salomón va a iniciar, vamos a hacer un pequeño recorrido para que podamos recordar un poco sus palabras, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, en el cual nos vamos a estar centrando el día de hoy. Salomón en el capítulo 1 empieza diciendo definitivamente que todo en este mundo en el que vivimos, debajo del sol, todo es vanidad. Eso es lo que dice Salomón en el capítulo 1, todo es vanidad. Otras versiones lo traducen como todo es sin sentido, es decir, nada. Y la palabra vano viene de esa palabra que nosotros usamos como cuando en la mañana nos despertamos muy de temprano y observamos neblina. ¿Qué es la neblina? Bueno, una neblina no es nada, es algo pasajero, pasa rápidamente. Y Salomón está diciendo en el capítulo 1, en el lugar en que vivimos, debajo del sol, todo es vanidad, no tiene sentido, es vano, es rápido, pasan las cosas. En el capítulo 2, Salomón nos dice que él se propuso a estudiar en este mundo, debajo del sol, todo. Él quiso entender todo lo que sucedía. Y dio su vida, dio sus placeres, o dio riendas sueltas a sus placeres para poder comprender las cosas de ese mundo. Tanto así que se dio a sus deseos pecaminosos, de todo tipo de pecado. Él lo hizo, él lo probó. En el capítulo 3 empieza sus conclusiones, entonces, o mejor dicho, sus observaciones, que todo en este mundo tiene su tiempo. Todo este mundo tiene o está instituido en ciclos. Vamos a tener tiempos de nacer como tiempos de morir, tiempos para todas ocasiones en esta vida. Y nosotros estamos sujetos a ello. No escapamos de esa realidad de la vida en la que vivimos. Nacemos así como también morimos. Otros gozando de larga vida, otros sin gozar largamente la vida. En el capítulo 4, 5, 6, 7, 8... 9 y 10, Salomón va a observar la realidad del mundo en el cual vivimos. Es decir, este mundo debajo del sol, mis hermanos, trae consigo muchos sinsentidos. Trae consigo muchos sinsentidos. Algunos de ellos ni siquiera los entendemos, viene diciendo Salomón. Y él dice que él ha visto a justos morir y a los injustos vivir largamente y tranquilamente la vida. Salomón también va a decir que ve a pobres y a necesitados siendo oprimidos por los que más tienen. En este mundo sin sentido, bueno, estas cosas pasan. Los necios ocupan lugares altos y los sabios muchas veces son olvidados. ¿Cómo encajamos todos esos pensamientos en toda la idea que viene Salomón haciendo? Bueno, la pregunta sería sencillamente entonces, ¿cómo vamos a vivir a la luz de esa realidad? ¿Cómo vivimos a la luz de esta realidad en este mundo sin sentido? ¿Acaso hay un espacio para nosotros? ¿Acaso hay un lugar para nosotros como hijos de Dios en este mundo, en este lugar debajo del sol, fuera del Edén? ¿Hay un lugar que ocupamos? Y de repente estas palabras de Salomón, a algunos les puede llevar al pesimismo, a la tristeza, a la soledad. Algunos les puede llevar a eso. Y Salomón en un cierto punto, observando la realidad debajo del sol, le dice, odié esta vida, aborrecí esta vida por lo que está pasando. Esa es una de las observaciones de Salomón. No puedo creer que en este mundo en el que vivimos las cosas suceden así. Aborrezco la vida. Frases como, mejor es un abortivo entonces que en ese lugar incluso en el que vivimos. El abortivo no va
a poder observar o vivir todas las atrocidades que muchas veces observamos o que nos van a suceder a nosotros mismos. Por eso Salomón, su palabra, mejor es un abortivo, mejor es una de estas personas. Y yo creo que, y todos lo sabemos, no es algo que yo solamente lo sé, pero el tiempo de pandemia definitivamente a muchos de nosotros y a toda nuestra sociedad despertó algo de la soledad, despertó algo de la tristeza, despertó algo del pesimismo en la vida, de la angustia que pudiera traer consigo este mundo. Imagínense 2 años prácticamente encerrados. Mis hermanos, afectó mucho a nuestra sociedad y a muchos cristianos también. Y obviamente Salomón tampoco quiere decirnos que nos quedemos sin hacer nada. Entonces, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a trabajar entonces en este mundo que vivimos sucede así? ¿Para qué voy a estudiar entonces? Veía en las redes sociales una persona que decía, tengo maestría, tengo tales estudios, tales, y no consigo trabajo. Hablo más de 3 idiomas y no consigo trabajo. Imagínense, me sacrifiqué tanto, años, estudios, esfuerzos, y ni siquiera puedo conseguir trabajo. Alguno le podría llevar a pensar así, ¿para qué entonces voy a hacer estas o tales cosas? ¿Para qué entonces voy a ir a la iglesia? Si me van a pasar estas cosas malas, dirían algunos. ¿Para qué entonces voy a asistir a la iglesia? ¿Para qué entonces voy a ir a cantar o a escuchar a alguien hablando de la Biblia? ¿Para qué? Si igual me van a pasar cosas malas. Bueno, Salomón no quiere darnos un antídoto de esa manera, que tienes que ir a la iglesia para que todo te vaya bien, que tienes que creer en Dios para que todo te vaya bien. Eso no es la conclusión de Salomón que nos va a dar en esta noche. No tiene esa intención en su corazón Salomón. Tampoco es que nos quedemos sin hacer nada, obviamente. Lo que Salomón quiere enseñarnos es que ya sea en las buenas o en las malas, debemos depender de Dios. Ya sea en las buenas o en las malas, debemos de depender de Dios. De hecho, la última canción que cantamos, Conozco que todo lo puedes, es una reflexión, palabras finales de Job. Después de todo lo que había pasado en su vida, calamidades tremendas, mis hermanos, perdió todo lo que tenía, sus bienes materiales, sus riquezas, perdió a su familia, a sus hijos, perdió sus tierras, perdió su nombre y encima enfermo. Y al final, para resumir la historia, vemos que él termina diciendo esta cosa: conozco que todo lo puedes. Yo no entendía lo que tú estabas obrando, pero ahora lo veo, ahora lo creo. Yo había oído de ti algunas cosas. Y es curioso porque aquí en esta noche hay muchos que solamente han oído de Dios. Muchos aquí en esos lugares están sentados personas, incluso hasta pueden ser creyentes, que solamente han oído de Dios algunas cosas, pero todavía no han podido ver a Dios obrando en sus vidas directamente. Y por eso Job dice: mas ahora mis ojos te ven. Yo te puedo ver. Yo puedo ver lo que tú estás obrando. Yo puedo decir que tú eres real en mi vida. No solamente de oídas, sino también te he podido ver a ti en mi vida. Y eso es lo que vemos en su reflexión de Job en ese sentido. Entonces, mis hermanos, debemos de depender de Dios, sea cual sea nuestra situación. Tenemos una responsabilidad. Cualquier cosa que hagamos o que digamos, vamos a mostrar nuestra sabiduría o nuestra necedad en algunas cosas de ellas. Y somos responsables de esas cosas. ¿Qué hacemos? Somos responsables. La realidad es que el cristiano verdadero vive obrando, trabajando y actuando bajo la providencia de Dios. Y de hecho, ese es el tema de esta noche. Actuando bajo la providencia divina. Bajo la providencia divina. La palabra providencia es una palabra que se ha estado escuchando más recientemente en este siglo. Poco se sabía anteriormente. Los puritanos hablaban mucho de la providencia. En los libros teológicos también está el énfasis, pero no había ese interés tan que despierta tanta intriga como lo hay en la actualidad. Y la palabra providencia, deseo que
aprendamos o que conozcamos o entendamos mejor esta palabra. Está compuesta por dos palabras. Providencia, pro que viene de antes y videncia de ver o conducir algo. Los diccionarios normalmente lo van a definir de la siguiente manera. Esta palabra no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara, las planea y las arregla con conocimiento de antemano. Así es. También se explica de la siguiente manera. Aquí es ya buscando libros que hablan específicamente de la providencia. Y dice así: Dios en la eternidad pasada, en el consejo de su propia voluntad, ordenó todo lo que sucederá. Sin embargo, de ninguna manera Dios es el autor del pecado, ni tampoco se elimina la responsabilidad humana. El medio principal por el que Dios cumple su voluntad es a través de las causas secundarias, por ejemplo, leyes naturales o la ley de la elección humana. En otras palabras, Dios suele obrar indirectamente para cumplir su voluntad. Indirecta o directamente para cumplir su voluntad. Y esto ha llevado equivocadamente a entender a muchas personas de que esta enseñanza, esta palabra providencia, elimina la voluntad humana. Elimina la voluntad humana. Es decir, si Dios ya lo sabe todo, ya ha provisto lo que va a pasar, ya ha determinado incluso muchas cosas de lo que van a suceder o todo, entonces, ¿cuál es mi papel acá? Entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo yo vivo? ¿Soy responsable de mis acciones o no? Y esta doctrina no elimina nuestra voluntad humana, mis hermanos. No elimina nuestras responsabilidades. Más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Permite incluso los disparates humanos para efectuar su voluntad. La providencia incluso permite nuestros disparates para que Dios pueda seguir obrando y actuando conforme a su voluntad. Permítanme decirlo de esta manera, que lo dijo alguien. Dice así: la providencia divina no destruye nuestra libertad. Más bien la providencia divina tiene en cuenta nuestra libertad y en la infinita sabiduría de Dios establece el rumbo para cumplir la voluntad de Dios. En pocas palabras, Dios ha ordenado, ha establecido todas las cosas que van a suceder. Y allí en medio de ello están todas nuestras responsabilidades, está nuestra libertad incluso que tenemos como seres humanos. Y yo sé que vamos teniendo muchas preguntas, pero entonces Dios ha hecho esto, ¿y yo qué papel cumplo? Entonces yo no tomo decisiones, ¿dónde queda la libertad? Yo sé que hay muchas preguntas que pueden surgir, pero como digo, no podemos dejar a un lado esta gran verdad que tenemos en la Biblia. Dios controla todo el universo. Si Dios no te controla incluso tus decisiones, deja de ser Dios. Si Dios no controla la más mínima cosa que sucede en el universo, Dios deja de ser Dios. Si solamente una molécula dijera, yo no quiero hacer esta cosa, Dios dejaría de ser Dios. Porque Dios controla incluso cada molécula en todo este vasto y amplio universo. Dios lo controla. Dios lo controla, mis hermanos. Y las cosas se llevan a cabo tal y cual Él los ha previsto de antemano. Y en ese sentido, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Entonces, Salomón hará a continuación el uso de un ejemplo de negocios. Salomón va a iniciar aquí con sus palabras de negocios, incluso negocios internacionales. De repente hay alguien aquí que ha estudiado negocios internacionales. Bueno, Salomón va a hablar aquí sobre los negocios. Atento para que aquí tengas los tips para que los negocios te salgan prósperos. Aquí no es necesario que pagues incluso congresos de negocios. No. Aquí lo tenemos en la palabra de Dios. Aquí lo tenemos bien claro, mis hermanos. Y nos va a dar este ejemplo para mostrarnos que tenemos una responsabilidad y sobre todo actuar responsablemente. Eclesiastés capítulo 11, entonces vamos a leer todo el pasaje del versículo 1 hasta el 6. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1
al 6. Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Veamos primeramente en este ejemplo lo que Salomón nos va a hablar actuando responsablemente. Los escritores no se ponen de acuerdo, mis hermanos, los comentaristas no se ponen de acuerdo para interpretar esta porción. Algunos comentan que Salomón hace referencia aquí a la generosidad, cuando dice en el versículo 2, reparte a 7, aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, debes de ser generoso, no solamente estés dispuesto a dar lo que tienes, ve más allá de lo que tienes. Así como estamos hablando con nuestro pastor Fernando en los primeros servicios sobre la generosidad, sobre el dar. Y estamos estudiando que hay iglesias que no solamente en el Nuevo Testamento se dedicaron a dar lo que tenían, dieron más allá de sus posibilidades. Iglesias pobres que no tenían nada, como las iglesias de Macedonia, estuvieron dispuestos a dar mucho más allá de lo que no tenían. Y dieron mucho más, juntaron mucho más que otras iglesias que sí tenían recursos. Entonces Salomón aquí nos está hablando, como dicen algunos, puede ser de negocios. Y otros piensan que es hace referencia a la generosidad. Y otros a los negocios. Y en lo personal, yo creo que Salomón usa el ejemplo de los negocios. Yo creo que Salomón aquí está apuntando a hacer uso del ejemplo de los negocios. Porque la palabra pan del versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, no quiere decir al pan francés que nosotros usamos o comemos, o el pan chabata o al caracol. No hace referencia a ese pan. Hace referencia a la harina de trigo, de lo que específicamente están hechos los panes. Y en aquellos tiempos, el trabajar con las harinas, mis hermanos, era un rubro que daba muchas ganancias. En aquel tiempo, trabajar en esta área de las harinas era un negocio redondo. Y Salomón lo sabía. Y es por eso, porque en Reyes se nos dice que Salomón tenía varios navíos en los cuales él mandaba para hacer negocios internacionales a otros lugares. Y por eso es que Salomón, creo específicamente que está usando el ejemplo de los negocios. Lo que Salomón quiere decir aquí es exporta sobre las aguas, hablando sobre los mares. Salomón aquí está dando, mis hermanos, una cátedra de negocios. Lleva a otros lugares tu pan. Lleva a otros lugares tu pan. Los negociantes, seguramente aquí hay muchos negociantes, y conozco varios de mis hermanos que son negociantes, entienden que parte del negocio es invertir, ¿verdad? Parte de los negocios es invertir. Y parte de esos mismos negocios son los riesgos que se deben de tomar. Uno invierte con la intención, obviamente, de poder ganar algo, pero también hay riesgos. Puede ser que no den los resultados que deseamos. Y por eso Salomón dice en el verso 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Salomón sabía muy bien el negocio, conocía muy bien el negocio de la exportación de las harinas. Y él está diciendo, es una muy buena inversión que lo hagas allí. Va a traer riesgos. Puede que agarre una tormenta y te destruya las naves. Porque en aquellos tiempos pasaba, destruía muchas naves, tormentas muy fuertes. Pero con sabiduría y con precaución,
vas a poder cosechar frutos de ese negocio que hagas. Mis hermanos, toda inversión, es sabido que las ganancias van a llegar a su tiempo. Toda inversión hecha con sabiduría, hecha con precaución, van a llegar a sus tiempos. Podrán confirmar muchos aquí de mis hermanos que trabajan en sus propios negocios. Si quieres ganar, tienes que invertir más. Si quieres ganar realmente, tienes que invertir. Y una muy buena inversión con sabiduría es muy seguro que vas a cosechar buenos frutos. Con los riesgos que esto también puede dar, mis hermanos. Lo cierto es que con riesgos o sin riesgos, ganas. El inversor gana, el negociante gana. Quizás pierda el dinero, que es lo mejor que uno puede esperar, pero ganas conocimiento, ganas habilidades, ganas contactos, sabe qué cosas hacer, qué cosas ya no hacer. Es parte de los negocios todo esto, mis hermanos. El negociante al final nunca pierde, nunca va a perder. Y lo que Salomón aquí nos está diciendo, que por medio de los negocios, por medio de este ejemplo de los negocios, debemos de actuar a pesar de los riesgos. Debemos de actuar a pesar de los riesgos. Y con diligencia debemos hacerlo todo. Si nos damos cuenta, Salomón va introduciendo aquí la idea que viene haciendo de los capítulos atrás, de cómo está este mundo, cómo vamos a vivir, qué hacemos, nos quedamos sin hacer nada. No. Arriésgate con precaución. Ve tomando decisiones por medio de este ejemplo de los negocios, con mucha diligencia, con mucha precaución. Mira lo que dice el verso 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquí entendemos obviamente el número 7 como el número perfecto. Pero observen cómo lo traduce la NTV. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Esto es cierto. No sabemos nada con respecto a los riesgos. Recuerden, vivimos en un mundo al revés, mis hermanos. En este mundo debajo del sol, todo es incierto. Pero Salomón aquí también nos dice, el que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana. El que no arriesga aquí, no gana nada. Y aquí encaja muy bien esa frase que todos conocemos. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Por medio de eso Salomón nos dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. De la misma manera, mis hermanos, no pongas tus inversiones solo en una cosa, dice Salomón, sino hasta 7, incluso hasta 8. Esta palabra que conocemos, diversifica tus recursos para que puedas tener más adelante las cosechas de esos frutos. Invierte, diversifica muy bien todos los recursos que Dios te ha dado. Salomón dice, no pongas tus recursos solamente en la harina de trigo. Pon tu inversión en otra cosa más. Porque quizás por el mar te destruye todo el trigo, pero también invierte por tierra en otras cosas. También invierte en estas cosas y en el otro. Salomón aquí nos está dando, mis hermanos, una cátedra de lo que es las inversiones. Muy claro allí lo que Salomón nos dice. ¿Para qué? Con el fin de que cuando los riesgos vengan, no te sorprendan. Cuando los riesgos vengan, no te sorprendan. Uno no sabe lo que puede pasar en la crisis política en la que vivimos, ¿verdad? Mañana, más tarde, alguna locura política sucede aquí en nuestro país y todo se va al agua. Y todo lo que tenías de inversión en un punto se te estanca todo. Pero Salomón aquí dice, invierte en otras cosas también, diversifica los recursos que tengas para que cuando vengan días malos no te sorprendan.
Versículo 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, o en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Sigue hablando Salomón aquí de los riegos. Cuando los riegos vienen, ¿quién los puede detener? Nadie puede detener los riegos, mis hermanos. Si la lluvia cae, bueno, todo lo que son descuidados se mojaron. Todo lo que son descuidados se mojaron. Los que no saben observar las nubes, bueno, se mojan. Aquí obviamente no podemos ver eso como lo vemos en otros lugares, ¿verdad? Aquí se pone oscuro y es el humo de los carros, obviamente. Si tú te vas a la selva o en la sierra incluso, cuando ves nubes negras, ¿es señal de qué? Lluvia. ¿Qué dice la mamá? La ropa, mete la ropa, vamos a meter la ropa. Si no metes la ropa, ya fuiste, sonaste. Te vas al colegio así, tal cual, con lo que estás entonces. Y encima la mamá te castigaba todavía por no meter la ropa, ¿verdad? Por no meter la ropa. Bueno, mis hermanos, de la misma manera, en aquellos tiempos, la lluvia podría incluso malograr o destruir en el lado de la agricultura los recursos en la plantación, si no se hacía en los tiempos correctos la cosa. Y los que no saben ver los tiempos, como en este caso las nubes, destruye todo. Destruye todo. Cuando un árbol, lo que usa Salomón también en este ejemplo, cae, va a destruir todo y ahí se va a quedar. ¿Quién puede evitar eso? Versículo 4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Los que saben de agricultura saben los tiempos en los cuales hay que sembrar y también los tiempos en los cuales hay que cosechar. De igual manera, mis hermanos, en los tiempos de Salomón la agricultura era muy importante para el sostén de toda la nación. Por ejemplo, en algunos puntos en la selva, en Tarapoto específicamente, en la zona de donde yo soy, en el tiempo de enero a febrero, un poquito antes, por ahí va, es el tiempo específico para sembrar algunos insumos. Por ejemplo, el maíz. Mi padre me contó que había sembrado maíz ahí en ese tiempo de enero, un poquito antes, no recuerdo. Había sembrado maíz. Es tiempo, hijo, de sembrar. Es tiempo de sembrar. Obviamente, primero se tiene que preparar el terreno para que todo esté adecuado, para que se pueda sembrar la semilla. Y a finales de junio o julio ya es tiempo de cosecha. En el tiempo de febrero hasta estas fechas es lluvia, mis hermanos, es lluvia. La semilla puede crecer tranquilamente, puede pegar muy bien el crecimiento del maíz. Perfecto. En ese tiempo normalmente poco es la labor del trabajo, no se puede hacer nada. ¿Qué vas a hacer en el cerro en tiempo de lluvia? No haces nada. Solamente ir a observar, estar viendo cómo está creciendo la planta, si hay alguna plaga que está por allí peligrando toda la cosecha, bueno, hay que eliminar esa plaga y de esa manera. En todo este tiempo es de lluvias y por junio a julio es tiempo de cosecha, el verano, el maíz empieza a secarse, como lo quieras cosechar, todavía fresco o seco. Empieza la cosecha del maíz, mis hermanos. Y mi padre me decía, ojalá que el clima esté hermoso para que el maíz pueda crecer y pueda haber buena cosecha. Te voy a mandar tu costal de maíz, me dice. Oye, ¿qué voy a hacer con tanto maíz? Bueno, traigan su bolsita, a ese tiempo les voy a dar un poco de maíz, mis hermanos, ya. Pero así me decía mi padre, ojalá que el clima esté bien para poder cosechar y se pueda obtener buenos frutos. Y obviamente en medio de esos tiempos, a veces en la selva, de uno que otro día puede llover inesperadamente, así sea verano, la selva es la selva y llueve en algún momento. Y a veces aquellos que se dedican a la agricultura pudieran estar esperando el buen tiempo, el clima perfecto para poder sembrar. Pero Salomón nos dice, no esperes el clima adecuado, hazlo, siembra, dice Salomón.
El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si es tiempo adecuado en el cual debes hacer algo, hazlo, siembra tus frutos. Tienes que hacerlo, a pesar que el clima de repente en ese momento esté en tu contra, pero si es tiempo de hacerlo, tienes que hacerlo. Arriégate lo que debes de hacer. Porque puede haber esta persona está diciendo, uy, se viene la lluvia, aquí tengo algunas semillas, ¿qué hago? Tengo hambre, tengo que alimentar a mi familia. ¿Lo uso para esta necesidad inmediata que tengo? ¿O lo invierto, lo siembro para más adelante tener una cosecha y poder obviamente sustentar mejor a mi familia, obtener ganancias incluso? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué decisión tomarías allí? Salomón dice aquí, arriésgate, tienes que hacer lo adecuado en este momento, aun si el clima no es el correcto, arriésgate si es el tiempo. Y esto, mis hermanos, se aplica a cualquier tema en nuestra vida. Se aplica a cualquier área en nuestra vida. En tus estudios, joven, señorita, de repente estás viendo en tus estudios, no sabes qué estudiar, cómo hacer. Ay, es que no lo sé, tengo miedo, tengo temor, esto y el otro y aquello. No, estudia, arriésgate. Aún a pesar que todo vaya en contra tuya, arriésgate y hazlo, estudia. Vas a ver que al final vas a poder cosechar los buenos frutos de esas decisiones. Todo lo que han estudiado aquí sabrán que se presentan muchas dificultades cuando uno está estudiando. En testimonio personal, mis hermanos, había ocasiones en donde yo no sabía si seguir el ciclo, ya estaba pensando en dejar el ciclo, dejar la universidad, ya no, porque no tenía los recursos para hacerlo. Pero también era consciente que si dejaba de estudiar ese ciclo, dejaba el continuar a estudiar, lo iba a dejar. Y es por eso que yo en lo personal me había propuesto, voy a seguir, no importa, voy a seguir, no sé cómo sea, voy a seguir. Y Dios proveía en el camino. Dios proveía en el camino. De igual manera, mis hermanos, en el trabajo, aquellos que están buscando trabajo, aquellos que están viendo incluso en poner un negocio en algo y están viendo los diferentes riesgos que puede haber. Bueno, aún y con todo ello, Salomón dice, arriésgate. Si esperas el tiempo adecuado en que el dólar de repente suba, esté mejor. Si estás esperando de repente que terminen de construir el muelle allí en Chancay, porque va a ser mejor. A lo mejor de repente espera mucho. A lo mejor pasa algo en ese tiempo y vas a tener que usar esos recursos para ti mismo. Yo no quiero decirte que hagas tal o cual cosa, lo que quiero decirte es que tienes que arriesgarte, viendo tus propias dificultades, viendo los propios riesgos que hay, tienes que tomar una decisión, Lo otro es no hacer nada y que todo se te vaya en contra. Incluso cuando oras por una persona, cuando oras por un familiar, mi hermano, mi hermana, ora y solamente ora. Los resultados déjales al Señor. Este familiar, no sé qué voy a hacer para que venga a la iglesia para haga. Ora al Señor. Los resultados lo va a hacer Él. Eso es una buena inversión cuando hablamos de lo espiritual. Los resultados son el Señor. Cuando estás discipulando a una persona, cuando estás cercano a una persona, bueno, tú no haces los cambios por más que haya buenas estrategias. Nosotros no hacemos los cambios lo hace el Señor. La transformación lo hace el Señor, los resultados se los dejamos al Señor. ¿Cuántos aquellos de los cuales han estado aprendiendo de la palabra del Señor en algún momento de su vida de repente deciden alejarse del Señor, a renegar del Señor? Y se van sencillamente así. Nosotros no hacemos los cambios.
Los cambios obviamente los hace el Señor y a Él es a quien le dejamos todo. Igual manera aquí el que predica, los cambios no lo hacemos nosotros, los cambios lo hace el Señor. Aquí al público, en medio de lo que todos están escuchando. Claro, quisiéramos que todos y cada uno de nosotros aquí pudiéramos actuar en base a las enseñanzas de la palabra del Señor, pero no sucede así. Algunos vienen con un corazón dispuesto y preparado para recibir la palabra. Otros vienen obligados porque su papá, su mamá, su esposo, su esposa los obligó a venir. Pero en medio de todo ello, la palabra de Dios es sembrada y los resultados los da el Señor. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, mis amigos, lo que Salomón aquí está haciendo es una invitación a confiar que los planes y los finales son de Dios. Los planes y los finales son de Dios. Eso es una invitación a confiar en su providencia. Ya que este mundo en el que vivimos, todo amerita de riesgos, todo es patas arriba. Lo que podemos hacer es, uno, actuar y confiar en el Señor. Actuar y confiar en el Señor. Lo segundo que vamos a ver en esta noche es obra responsablemente confiando en el Señor. Para terminar, versículo 5, ya vamos acabando. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Qué gran verdad, mis hermanos. Qué gran verdad. No sabemos nada de la obra de Dios en su plenitud. Conocemos algo. Hasta lo que Dios nos ha revelado en su palabra, podemos conocerlo, podemos saberlo, disfrutarlo. Y Salomón aquí nos dice, somos ignorantes. Somos ignorantes de los planes de Dios. Somos ignorantes. Y así es como Salomón nos llama. ¿Tú sabes por dónde sopla el viento en este momento? ¿Por dónde está corriendo el viento? No de los ventiladores. Cuando estás afuera en la calle, ¿por dónde corre el viento? Sientes la brisa por acá o por allá, ¿verdad? Puedes sentir, pero no sabes de dónde viene, de dónde nace, hacia dónde se va, en dónde inicia o en dónde termina. ¿Sabemos de repente algo de cómo se forma un bebé? Sí, en 3D de repente, ¿no? Yo tengo la foto en 3D de mi bebita ahí. Pero eso no me muestra cómo se hace o cómo se forma un bebé. No, es que hay videos, tutoriales. No, pero ese es un video. ¿Cómo realmente es? ¿Cómo realmente ocurre? ¿Cómo realmente se forma un bebé, una criatura en el vientre de la mamá? Salomón dice, no lo sabemos. Conocemos algunas cosas, entendemos algunas cosas en conocimiento, en video o algo, pero más a fondo, no, para nada, no lo sabemos. Tú y yo no lo sabemos en totalidad, pero sí sabemos algo, que el Señor es el que lo sabe. Mis hermanos, eso por lo que, o amigos que nos visitan, eso por lo que estás pasando en esta noche, de repente ahora, en tu familia, en tu hogar, algo que no sabes y no entiendes por qué te está pasando eso, bueno, el Señor lo sabe. Tú no sabes, tú no lo entiendes. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite que esto ocurra en mi vida? Bueno, déjame decirte que el Señor sí lo sabe. Y el Señor te dice, ven a mí, descansa en mí. Tú te vas a estresar queriendo tenerlo todo y sabiéndolo todo. No puedes, ven a mí. Eso es lo que Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Yo les voy a dar el verdadero descanso que su alma necesita. Vengan a mí, dice Jesucristo. Aceptemos todos que no lo sabemos, que no sabemos todo lo que sucede en la vida, pero el Señor sí. Pero el Señor sí. El Señor sí sabe, el Señor lo controla.
en su providencia, Él lo sabe todo. Y entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos si no sabemos nada? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos si ni siquiera entendemos nada? Bueno, aquí Salomón ya nos ha ido diciendo muchas cosas, pero otra vez nos lo va a repetir. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Qué hacemos? ¿Siembras arroz o trigo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Siembro frijol o siembro maíz? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Bueno, Salomón dice, tú no sabes cuál de las dos cosechas será mejor. Tú no sabes cuál de las cosechas te irá bien, o a lo mejor hasta los dos. Pero tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. A Salomón le urge decir y a su audiencia, a quien él está hablando, que entiendan que aun cuando nosotros no lo sabemos y no lo entendemos, tenemos la responsabilidad de actuar. Siembra, no esperes el tiempo adecuado. Siembra a pesar de los riesgos. Invierte a pesar de los riesgos. Toma esta decisión prudente, sabia, a pesar de los riesgos. Dios no va a hacer nada por ti. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que actuar bajo la dirección del Señor. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. Como alguien dijo, Dios no quiere que el éxito llegue sin esfuerzo. Él no quiere que me quede sentado en casa, ni que deje pasar la vida sin hacer nada. Así es. El éxito no viene solo. El éxito viene con esfuerzo. ¿Y quién se esfuerza? ¿Dios? Nosotros. Nosotros debemos de esforzarnos, mis hermanos. Nosotros debemos de esforzarnos. Mis hermanos, debemos de trabajar, debemos de actuar confiando en las manos del Señor. Es nuestra responsabilidad el que podamos nosotros actuar aquí en esta tierra. Escucha cómo lo va a decir Santiago 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, vanidad, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí está la armonía. ¿Qué hago? ¿Esperar sentado que Dios haga todo? No. Actúa, planea. Y dependiendo del Señor. Pablo lo va a decir más claramente en 1 Corintios 4, 19. Pero iré pronto a ver a vosotros, si el Señor quiere, dice Salomón. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, yo estoy planeando, yo estoy haciendo y tomando mis decisiones. Si el Señor quiere, se van a hacer tales cosas. La voluntad del Señor o la providencia de Dios no elimina mi responsabilidad de tomar mis decisiones. ¿Se dan cuenta? Más bien me anima a actuar confiando en que Él va a obrar todo para bien. Romanos 8, 28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas suceden y ayudan para bien. Todas las cosas. Así que no te quedes esperando señales prodigiosas para tomar una decisión. Tampoco pidas señales. Si viene una persona con tal color de ropa, es tu voluntad, Señor. No. Toma prudentemente la decisión, viendo los pros, viendo los contras. Mis hermanos, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que actuar y arriesgarnos en el día a día con diligencia y sabiduría. Riesgos en este mundo los tenemos que esperar. Los riesgos los tenemos que esperar. Y en medio de ello también tenemos que tomar esas decisiones. Semanas atrás introduje a unos personajes que mencioné,
para ilustrar algunas ideas que estaba dando para nuestro entendimiento. Y quiero recordar y profundizar un poquito más en la historia de este hombre. Tengo dos, pero no sé si me va a dar el tiempo para los dos. Hablo específicamente del misionero Jim Elliot. Jim Elliot era parte de un grupo de creyentes, de 5 creyentes americanos estadounidenses. El mayor de ellos tenía 33 años y el menor tenía 28 años. Fueron 5, como ya mencioné. Uno era Jim Elliot, el otro era Peter Fleming, Ed McCully, Nate Saint y Roger Youderian. 5 hombres solteros en su tiempo que iniciaron este gran reto de ir a predicar la palabra del Señor en Ecuador. Jim Elliot, se graduó en la Universidad de Wheaton, teniendo a su lado muy buenas propuestas de trabajo por lo grandioso que era intelectualmente. Cuando él incluso pidió consejo, muchos le decían, no, tu inteligencia y tu capacidad que tienes pueden ser muy bien usados aquí en las iglesias de Estados Unidos, entre los jóvenes y en todo Estados Unidos. Sin embargo, él, con ese sentir desde muy pequeño que tenía de servir al Señor en las misiones, él siguió buscando el consejo, cosa que periódicamente venía a su corazón mientras él crecía y estaba también en la universidad. Desde muy chico él practicaba la escritura en el día a día, es decir, en sus diarios, y allí escribió estas líneas: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera mi posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Jim Elliot se trasladó a Ecuador en 1952, donde pudo conocer mejor la realidad de la necesidad misionera, observando allí los campos blancos que había. De esa manera invitó a sus 4 amigos más para que puedan ser parte de esta labor, los cuales aceptaron emocionadamente y lo siguieron hasta Ecuador. Este grupo, a quien Elliot y sus amigos se propusieron en evangelizar, eran los Wauranis, o más conocidos como los Aucas. Despectivamente Aucas, porque significaba salvajes enemigos. Pero Wauranis era su nombre de esta aldea, una aldea no contactada, una aldea que no tenía comunicación con la civilización. En ese lapso de tiempo en el cual Jim Elliot estaba en Ecuador, también contrajo matrimonio con Elizabeth Elliot. De repente muchas han leído libros de esta mujer, muy buenos libros, la cual los recomiendo. La estrategia que propuso Jim y sus amigos de evangelizar a estos grupos de los Wauranis, que eran sin contacto, como repito, era sobrevolar el lugar en una avioneta cerca del río Curaray, en donde se encontraba esta aldea. Y desde el cielo, desde la avioneta, lanzaban regalos a aquellos locales, como una ofrenda de paz, una ofrenda de amor, un regalo. Así terminó diciembre de 1955, donde poco a poco ya iban teniendo más relación, más contacto con esta aldea. Para el 2 de enero de 1956, es decir, el año siguiente, estos jóvenes entusiastas construyeron un campamento al que lo denominaron Palm Beach, de una manera de gracia, recordando también del lugar de donde ellos venían. Junto al río Curaray establecieron ahí su base, cerca de donde vivían estos asentamientos de los Wauranis. Esta operación parecía un éxito, mis hermanos. Esta operación parecía un éxito. Pero su obra evangelizadora terminó abruptamente la tarde del domingo 8 de enero de 1956, cuando estos 5 hombres misioneros fueron emboscados y asesinados por 6 nativos con sus lanzas. Ese mismo día, la esposa de Nate Saint, amigo de Jim Elliot, con quien se contactaron horas antes de poder salir a tener este segundo encuentro,
Esperaba emocionadamente, ¿cómo fue este segundo encuentro? ¿Cómo fue? La llamada nunca llegó. Nunca llegó. Despertaron las alertas nacionales e internacionales de búsqueda, en donde se recibió la noticia de 5 misioneros asesinados. La muerte de estos evangelistas, mis hermanos, causó un gran impacto en todo el mundo cristiano, en todo el mundo. El crimen, el lugar en donde se había llevado el evangelio, ese pesimismo de cómo había de ser la evangelización, despertó más bien. Despertó esa conciencia de poder llevar el evangelio incluso a estas tribus, a estas naciones. Motivó a cientos de jóvenes, principalmente a jóvenes americanos, a jóvenes europeos, para que aún con medio de esa crisis que había pasado, puedan seguir predicando el evangelio en Sudamérica. En 1958, es decir, 2 años más tarde, la viuda de Jim Elliot, Elizabeth, su hija de 3 años, ya estaba grandecita, Valerie, y la hermana de Nate Saint, Rachel, viajaron a la selva de Ecuador como misioneros, como misioneras, para continuar con la labor de sus seres queridos. Con el pasar de los meses llegaron más familiares, entre ellos el hijo de Nate Saint, Steve, era el nombre de Steve. La obra misionera vio su resultado poco a poco. Entre los primeros convertidos al evangelio estuvo Mincaye, uno de los principales asesinos de los misioneros. Tras declarar su fe por el cristianismo, este guerrero se sintió en compromiso con las familias de quienes había matado 2 años antes y decidió criar a Nate como su propio hijo, lo cual Nate lo abrazó con mucho amor. Lo que para más de uno resulta incomprensible, mis hermanos, es que fue esta demostración del perdón, ya que Steve pasó a tener amor y respeto por quien mató a su padre. El hijo del misionero asesinado vivió entre las víctimas casi por una década en los Guaraníes. Muchos de ellos se convirtieron. Muchos de ellos predicaban la palabra de Dios. Habían conocido la palabra del Señor, mis hermanos. Se convirtieron a Cristo Jesús. En alguna ocasión, incluso Mincaye le dijo a Steve: yo maté a tu padre, mátame, no merezco vivir. Yo lo maté, yo lo asesiné. Yo lo hice. Steve abrazó a Mincaye y lo perdonó. Se dice que Mincaye años más tarde llegó incluso hasta ser pastor de esta aldea. Mis hermanos, poniendo a un lado lo emocional que yo muchas veces me pongo, ya me conocen. Yo años he tratado de decir: Señor, yo no quiero ser emocional, pero el Señor me hizo así y lo acepto como me hizo. Pero te hago una pregunta: ¿qué le hubieras dicho tú a Nate si te venían a Jim Elliot, si te venía a pedir consejo sobre esta decisión de ir a Ecuador? ¿Tú qué le hubieras dicho? ¿Qué le hubieras dicho? No te vayas. Tienes aquí una carrera prominente. ¿De repente le hubieras dicho eso? ¿A la selva? ¿A Ecuador? ¿Existe Ecuador? Mis hermanos, ¿qué me aconsejarías si mi esposa y yo nos acercamos a ti por consejo, preguntándote cómo usted observa esta decisión si yo y mi esposa nos fuéramos a servir en la selva? ¿Qué me aconsejaría usted?
O más aún, si tu hijo y tu hija un día te dice, quiero ir a predicar el Evangelio a un lugar lejos. ¿Ustedes creen que Jim y sus 4 amigos no sabían los riesgos de que podían ser asesinados? Lo sabían. Lo sabían. Pero aún en medio de eso, ellos tomaron la decisión de ir a predicar el Evangelio. Aún en medio de ello, ellos tomaron esa decisión de ir y predicar el Evangelio. Los frutos. La sangre de los mártires es la semilla muchas veces del Evangelio. Estas palabras de Salomón son una invitación a que podamos actuar, ser responsables de nuestras decisiones, confiando en la providencia divina. Jim Elliot y sus 4 amigos no perdieron nada, lo ganaron todo. Lo ganaron todo. Lo ganaron todo, mis hermanos. Ganaron mucho más de lo que pudieron hacer. No vieron seguramente los resultados, pero años más tarde esta civilización, esta aldea pudo ser ganada para Cristo. Si quieren verlo, se los aconsejo, está el documental en YouTube, se llama A Punta de Lanza, si no recuerdo. Los Aucas, lo pueden encontrar en YouTube, está el documental allí. Recuerden, el que no arriesga, no gana. No esperes que Dios tome las decisiones por ti. Actúa sabiamente, con prudencia y dependiendo del Señor. Y Él obrará, Él dará los resultados. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo que nos permites leer tu palabra, Señor. En mi corazón ha estado fuerte este ejemplo de estos hombres como Jim Elliot que dieron su vida para predicar el Evangelio, aún con los riesgos que ellos tomaron. Sabían los riesgos. Sabían, Señor, que ellos pudieran perder la vida con esto, pero uno no puede perder lo que no es suyo. Uno no puede perder lo que es suyo. Tuya es nuestra vida, Señor. Y ayúdanos en cada área de nuestras vidas a ser prudentes y sabios en nuestras decisiones, actuando y dependiendo de ti, actuando y honrando tu nombre para tu gloria, porque a las finales nosotros no sabemos cómo tú obras. Tú en tu sabiduría perfecta obras de maneras maravillosas a favor de nuestras vidas. Oh sabiduría infinita. Oh sabiduría tan grande, Señor, para nosotros. Tan inescrutables son tus caminos. Permítenos depender de tu providencia, que tú controlas, lo sabes y diriges todo, Señor. Ayúdanos a decir que nosotros no lo sabemos todo y no lo conocemos todo y no controlamos todo tampoco, sino tú, Señor, sino tú. Nuestra vida y cada área que hacemos, cada cosa que hacemos, tú lo sabes. Oh, mira lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.